Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!» Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el agua». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, y así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que tocaron quedaron totalmente sanos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios de hoy, ya martes de la 18ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Evangelio conocidísimo por parte de nosotros, Jesús caminando sobre las aguas y todo lo que esto significa, hermanos y hermanas. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Y ciertamente siempre hemos usado este texto en materia de reflexión y de meditación para asegurarnos de tener fortaleza en medio de las dificultades, las tormentas o las dificultades de la vida, las situaciones que ocurren, pero la presencia de Cristo siempre en medio de la tormenta, que nos trae paz, que nos ayuda y nos soluciona muchas cosas. Y es cierto, este evangelio tiene que ver mucho con eso. Y lo vamos a enfocar desde ese punto de vista hoy, hermanos y hermanas. La vida es una travesía y nos vamos a sumergir dentro de este evangelio en esa barca, de una orilla a la otra orilla. Un comienzo, un origen, un final, un destino. Tenemos que llegar a algún sitio y por el medio del camino hay muchas cosas que enfrentar. La travesía de nuestras vidas tiene que enfrentar muchas cosas buenas y muchas cosas difíciles. Y tenemos que gozar y disfrutar lo que es bueno, hacer lo nuestro, y tenemos también que dar un testimonio de superar las dificultades, resolverlas en el nombre de Dios. Y de todo eso vamos a hablar hoy con Pedro, con un personaje importante, con Jesucristo, los discípulos, la barca, el agua, todo, hermanos y hermanas, lo que está ocurriendo así. Idea fuerza, para que entiendas de qué vamos a estar hablando. Esta es la idea fuerza. Tenemos que aprender a enfrentar las dificultades de la travesía, hermanos y hermanas, de la vida, unidos y fortalecidos por la fe en aquel que nos envió. Porque verdaderamente quien nos ha enviado es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en eso. Hermanos y hermanas, los discípulos sin el Maestro avanzan, pero en medio de dificultades. Eso está claro ahí. Es un principio. Tú y yo lo tenemos que entender. Podemos avanzar en la vida, en la travesía de la vida, de un origen a un destino, de lo que quiero hacer y de lo que quiero lograr. Podemos avanzar. Oiga, pero sin Dios, sin Jesús, sin las cosas de Dios, se nos va a hacer un camino más tedioso, más largo y lleno de grandes dificultades que a lo mejor no vamos a poder vencer. Por lo tanto, aquí es claro entender, hermanos y hermanas, que los discípulos sin el Maestro, que tú y yo sin Jesús avanzamos en la vida, pero en medio de un montón de dificultades. La enseñanza, hermanos y hermanas, que le hace Jesucristo hoy a los discípulos es también para nosotros y tiene mucho que ver con nosotros. Para nosotros hoy, hermanos y hermanas, algo importante que tenemos que aprender es
a enfrentarnos a las dificultades de la travesía de la vida, unidos y fortalecidos por la fe en Jesús, quien nos envió, unidos y fortalecidos en el matrimonio, como esposo y esposo, unidos y fortalecidos en la familia, como padre, madre, hijos, hermanos, unidos en la comunidad, asamblea, iglesia, como hermanos y hermanas en la fe. En todo ese sentido, que verdaderamente, hermanos y hermanas, esa es nuestra idea fuerza. Y tenemos que hacerlo una total confianza, hermanos y hermanas, de que es Jesús el que nos envía en el viaje de la vida, a que lo hagamos confiando en Él. Vamos en nombre de Jesús, y tú nunca te olvides de esto. Allí donde Jesús nos envía en la travesía de la vida, Él estará con nosotros. Eso es algo que hay que recordar también hoy en este evangelio, hermanos y hermanas. Y tú y yo sabemos que la travesía de la vida, al igual que la de los discípulos, es difícil, cansa. La barca se vuelve frágil ante lo que tiene que enfrentar por el camino y las tempestades que tiene que enfrentar. ¿Sí o no? El viento en muchos momentos de nuestra travesía en la vida no va a nuestro favor. Va en contra de nosotros, hermanos y hermanas. Igual que pasa en la travesía de la vida. Pero has de tener esto siempre presente. Es Jesús quien nos manda a hacer la travesía de la vida. Mira cómo dice el versículo 22, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente, ¿no? Ahí está bien claro eso, hermanos y hermanas. La iniciamos, la travesía de la vida, ¿en nombre de quién? No en nombre de nosotros mismos, como vemos hoy en el Evangelio, sino a petición de Jesús. Y aquí vale la pena preguntarse si nos envía Jesús, si nos vamos en el nombre de Jesús, si confiamos en Él, ¿dónde está Él? Porque muchas personas notan que en la travesía de la vida, en lo que tienen que enfrentar, a veces está Jesús y a veces no está Jesús. ¿Será verdad que no está Jesús? ¿O será que nosotros no estamos en Jesús? Estas son cosas que tenemos también nosotros que preguntarnos, hermanos y hermanas, contestarlas con discernimiento totalmente espiritual. La iniciamos, la travesía de la vida, a petición de Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Desentendido de mi vida? ¿Desentendido de la travesía que yo estoy haciendo? No. Recuerda hoy el Evangelio. No pienses en eso, porque eso no es lo que está pasando. Él subió a solas al monte a orar, mientras los discípulos iban en la travesía de la vida de una orilla a la otra. Versículo 23. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía allí solo. No va solo, hermanos y hermanas, en la vida. Jesús no se desentiende, Jesús no te deja solo, Jesús no está jugando dominos, Jesús no está en un juego de pelota, Jesús no está viendo una novela turca, Jesús no está en el cafetín con los amigos embriagándose y alcoholizándose, Jesús no está metido pues en los asuntos del espíritu del mundo. No, hermanos y hermanas, dice y aclara la palabra, subió a solas al monte y se encuentra orando por todo. Por Él, orando por el pueblo, orando por la comunidad, por todo, hermanos y hermanas. Es verdad que aquí lo que da a entender el Evangelio es que hay un contraste, hermanos y hermanas, como que la gente piensa Jesús está en paz, junto a Dios, rezando, en lo alto de la montaña, discípulos allá abajo, ¿no? En medio de la situación turbulenta, ¿no? Allá están los discípulos enfrentándose a la situación difícil de un mar embravecido, de una barca que casi se hunde y ellos no pueden hacer nada. Se ve un contraste, ¿verdad? Pero esa es la forma de pensar humana, la forma de pensar sin Dios, la forma de no tener discernimiento espiritual cuando las cosas nos pasan en la vida. Que tal vez pensamos en que Dios no está presente y a veces nos damos cuenta que es que yo no tengo a Dios presente, que son dos cosas totalmente diferentes y que tú y yo tenemos que arreglar a lo largo del camino que tenemos que atravesar en esta vida. Así que por lo tanto, hermanos y hermanas, la contradicción no es tal como la que nosotros creemos, ¿no? La vida, hermanos y hermanas, es una travesía difícil y Dios lo sabe, y tú que eres esposo y esposa, padre y madre, hijo, hermano,
La vida es una travesía difícil, oiga, pero es necesaria. Por eso estamos viviendo. Hay momentos donde, hermanos y hermanas, el miedo nos asalta en las cosas de la vida. O sea que una de las cosas que podemos enfrentar por la supuesta ausencia de Dios, por la dificultad de las travesías que hay en el mundo, es que el miedo hace algo muy espantoso. Mira el versículo 24 de hoy. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en su contra. La vida es así. No voy a entrar en eso, tú lo sabes. La vida, nosotros vamos hacia adelante y como que los golpes fuertes nos quieren llevar hacia atrás. Queremos levantarnos y algo quiere rebajarnos, ¿no? Eso es parte de la vida. Entonces, aquí hay momentos, hermanos y hermanas, donde el miedo nos asalta. Tenemos buena voluntad y no cabe duda de que tú y yo tenemos buena voluntad si estamos en las cosas de Dios, Padre y Madre, todos tenemos buena voluntad. Pero ¿sabes qué? Hoy el Evangelio nos dice que tener buena voluntad no es suficiente. Tener buena voluntad no es suficiente. Hermanos y hermanas, somos como barca que nos vamos a tener que enfrentar a ese viento contrario constantemente en la vida. Pero Jesús, número 1, sale a nuestro encuentro. Número 2, hermanos y hermanas, sale de forma inesperada, ¿no? Y número 3, sale en una forma sobrenatural sobre nosotros. Y eso es clave. Y tú tienes que ver esto en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la amenaza de divorcio, en medio de la amenaza de la familia disfuncional que está pasando por graves problemas, ¿no? 1, que sale a nuestro encuentro. 2, que viene en el momento que menos yo lo espero, inesperadamente. Y 3, que su forma de manifestarse es sobrenatural. Hermanos y hermanas, lo decimos basado en el versículo 25 de hoy. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Ahí están esos 3 elementos que te he mencionado yo. Ahí están. Antes del amanecer hay Biblias, hermanos y hermanas, que dicen que esa es la hora cuarta de la vigilia de la noche. Y la hora cuarta de la vigilia de la noche es entre las 3 de la mañana y las 3 de la mañana. ¿A qué hora te presenta? En medio de la travesía, en medio de la dificultad, cuando ya todo está, hermanos y hermanas, en lo difícil, que tú estás tocando fondo, que tú dices aquí no hay solución, esto está corriendo miga bravas, tengo el agua hasta el cuello y Dios no hace nada. ¡Pum! Era la cuarta vigilia de la noche entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero fíjate que cuando el miedo nos asalta ante la travesía de la vida y se apodera en una forma de pánico, que este es el grave peligro, hermanos y hermanas, ese miedo invade no solamente tu humanidad, te cambia tu biología, te cambia tu emoción, te cambia tus sentimientos, tiemblas, piensa que es el fin del mundo, sudas, te pones ansioso, empiezas a pensar 20,000 cosas, se te bloquea la mente, estás inquieto, desesperado. Todo eso pasa, invade nuestra humanidad. Pero también hoy la palabra nos dice, invade incluso la espiritualidad. Invade y le hace daño a la presencia de Dios en la que tú has creído. Invade tu ser espiritual. Es más, nos podemos hasta olvidar de Dios y no reconocer su presencia, que viene en nuestro auxilio, porque Él viene en nuestro auxilio, y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios hoy, ¿no? Viene en nuestro auxilio y viene en nuestra ayuda, hermanos y hermanas. Viene en medio de nuestra debilidad o en medio de la enfermedad, del fracaso, de la penuria, de la situación lamentable. Y somos capaces de perder la fe. Tiene 2 efectos: el biológico, emocional, sentimental, y también, hermanos y hermanas, el espiritual,
que nos puede hacer mucho daño y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué lo decimos? Porque lo aprendemos en la reflexión hoy de la palabra en el versículo 26. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Eso es lo que pasa. Esas emociones nos hacen daño. Esas desesperaciones sin razones para personas de fe, para personas que creen en Dios, para personas que han leído la palabra de Dios, para personas que rezan, para personas que hacen obras religiosas, para personas que están en las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que llegue un momento en la vida que tú estés pasando por esta experiencia? Es un fantasma y no lo reconoces como Jesucristo, y por el miedo te pongas a gritar y que te asustes. Pues, hermanos y hermanas, esas cosas pasan. Caminó sobre el mar, hermanos y hermanas. Tú sabes lo que eso significa, lo que tenemos que aprender. No es que yo, como soy cristiano, o para probarme a alguien que realmente Dios existe, que el pastor, que el sacerdote, que la monja, que el papa camine sobre las aguas a ver si es verdad que Dios existe. Esto no se trata de que yo, por decirle a alguien que tengo fe, voy a ir al medio del océano Atlántico y salgo del barco y voy a caminar sobre las aguas porque creo en Dios y tengo fe y todo es posible para el que cree fe. Tiene fe. Eso no se trata de esto, como lo está interpretando algunas personas. Caminar sobre las aguas quiere decir que Jesucristo es el dueño, es el amo, es el Señor, hermanos y hermanas, de todo. De todo. Eso es lo que está presentándose ahí. El poder de Dios sobre aquellas cosas que son sobrenaturales también. No solamente de lo que es natural, sino de todo cuanto es sobrenatural. Ahí Jesucristo demostró su poder de lo que puede y es capaz de hacer por nosotros, por auxiliarnos y aliviar la carga, y que podamos llegar seguros a la otra orilla en la travesía de la vida, enfrentando todo tipo de dificultades y situaciones. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor de las aguas en tempestad. Eso quiere decir en dificultad. Es más, el dueño de las almas cuando están en calma, o sea, calmadas, en tranquilidad. Tiene poder, hermanos y hermanas, es lo que está diciendo hoy la palabra. Pero esta gente se asustan, creen que es un fantasma, gritan de pánico, pues creen que lo que ha ocurrido es parte del problema y no la solución. Fíjate la confusión. No saben interpretar los signos de los tiempos, no saben interpretar con discreción espiritual cómo es que Dios entra para ayudarme. ¿Cómo es que Dios está presente en mi casa para resolver? No sabemos identificar la presencia espiritual de Dios con nosotros. La confundimos, hermanos y hermanas, porque no hemos hecho contacto bueno con lo espiritual. No hemos estado mucho tiempo con las cosas espirituales y nuestra mente está tan materializada, tan física, que ya no interpretamos lo espiritual, ya no vemos y no identificamos lo espiritual. Y en lo espiritual, hermanos y hermanas, es que se manifiesta nuestro Dios, es que se revela nuestro Dios. Por eso esta gente grita de pánico y creen que esto que está pasando es parte del problema, que se puso más serio y se agravó. Ahora sí que se puso esto color de hormiga brava. No solamente se está hundiendo la barca, no solamente aquí hay un viento tempestuoso, no solamente está el mar agitado, sino que ahora nos hemos encontrado con un fantasma y los fantasmas son espíritus del demonio. Eso puede ocurrir. Eso ocurrió con los discípulos y eso puede ocurrir en mi vida. Confundo, como no reconozco a Jesús, con que es un problema. Y no que Jesucristo lo que me trae es que la solución. Jesús les dice a los discípulos, hermanos y hermanas, algo aquí que nosotros debemos escuchar continuamente en la travesía de nuestra vida. Tú y yo que estamos en travesía de la vida. Cuando enfrentamos todo tipo de dificultades, sean las que sean, y que esas dificultades, hermanos y hermanas, gracias al miedo, que es malo, no nos deja ver lo bueno que trae Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Está en el versículo 28. Ánimo, no teman, que soy yo. Esto está en el versículo 28. Enseguida Jesús les dijo, el versículo 27, debo decir, ánimo, no teman, que soy yo.
Podrías escuchar esto continuamente en tu vida, en tu momento de azote, donde las cosas se desnivelan, se descontrolan, donde las aguas parecen llegar a nuestro cuello, donde tocamos casi el fondo, donde no vemos salida ni escape. Ánimo, no teman, que soy yo. Porque no lo hemos identificado, porque no lo hemos visto. Eso, hermanos y hermanas, nos da valor a los que tenemos miedo. Ánimo, no teman, que soy yo. Eso nos hace sentir ya la frescura de la victoria ante la batalla, ante la lucha que tenemos que enfrentar en esta travesía de la vida, hermanos y hermanas. Esto nos da seguridad en medio de las situaciones vacilantes que tenemos que enfrentar en la vida. Esto nos da, hermanos y hermanas, la realidad de que estamos acompañados y no estamos solos. Y más todavía nos dice, ánimo, hay solución. Y no, lo que traigo no es un remedio, traigo la solución. Versículos 28 al 31, hermanos y hermanas. ¿Qué pasa en los versículos 28 al 31? Esto es importante tenerlo en mente, porque ya está casi concluyendo el Evangelio y el mensaje que quiere proyectar. Y es el caso particular de Pedro. Esto es como un caso aparte dentro de lo que hemos visto, pero tiene que ver con ello, pero es el caso exclusivo de Pedro. Cuando te lees estos versículos que los leímos ahorita, pero te los voy a presentar ahora con la interpretación, versículos 28 al 31, hermanos y hermanas, lo que nos muestran es el entusiasmo de Pedro, y a la misma vez que nos presenta el entusiasmo de Pedro, nos muestra la debilidad de Pedro y la flaqueza de Pedro, que nos puede pasar a nosotros. Mira los versículos 28 al 31. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Quiero que notes ya de arrancada que aún teniendo la presencia real de Cristo, hay quien duda y sospecha y se hunde ante los problemas, porque ese es el mensaje que está ahí. No solamente Jesucristo está asegurando que aunque Él no esté a los ojos físicos de nosotros, Él está espiritualmente. Pero a veces en esa presencia espiritual que Él está, y hay gente que sabe que Él está, tienen miedo y tienen temor, ¿no? Entonces, estos versículos son bien importantes, muestran ese entusiasmo de Pedro. Llegó el Señor, caminó sobre las aguas, está empezando a calmarse la cosa, gloria a Dios. Pero lo reta, lo pone en desafío, hermanos y hermanas. Y en medio de la participación en lo que Cristo está haciendo, comienza la flaqueza, comienza a hundirse aún en presencia de Cristo. O sea que esto quiere decir que hay gente que cree en Dios pero se hunden en los problemas. Hay gente que cree en Dios y empiezan a llorar como si no tuvieran consuelo. Hay gente que cree en Dios y se le muere el papá y la mamá y no creen en la resurrección y guardan el luto por la eternidad y siempre estarán preguntándose por qué Dios te lo llevaste. ¿Me estás entendiendo? Esto es lo que está pasando en este momento y que tenemos que aplicar en nuestra realidad al pasar por esto. Es importante que nosotros lo entendamos de esa manera. Pedro, hermanos y hermanas, lo que le pide a nuestro Señor Jesucristo es realmente hacer lo mismo que Él está haciendo. Míralo desde ese punto de vista. Y vamos a enfrentar esto con calma porque esto hay que saberlo entender, ¿no? Esa debilidad de Pedro puede ser, hermanos y hermanas, nuestra debilidad.
Cuando sabemos que Él está con nosotros y ya no hay que temer. Pedro lo que pide es el poder de caminar sobre las aguas, que solo es un poder de Dios. Pedro pide caminar sobre las aguas, que solo es un poder de Dios. Pedro se atreve a pedir lo que nadie ha pedido. Lo que hace Dios, que lo haga yo. Hermanos y hermanas, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 6, nos recuerda que Dios creó las aguas. Él tiene el poder, Él es el dueño, el amo y el Señor de las aguas, porque Él las creó, y si las creó, conoce de arriba abajo todo lo que hace el agua y lo que no hace el agua, hasta dónde puede llegar. De hecho, si vamos más profundamente, el Salmo 104 nos dice que como Dios es creador de las aguas, del mar, de los ríos, de los océanos, de lo que sea, hermanos y hermanas, Dios es el que es capaz de detener el flujo de las aguas. Dios es el capaz de subir los niveles del agua, de bajar los niveles del agua, porque de Él viene ese poder. Es capaz de dividir las aguas, como vimos en el Éxodo, en el caso de Moisés y del pueblo de Israel huyendo de los egipcios. Y Dios es capaz de ponerle los límites al agua. Por eso Jesús tiene ese poder, porque Jesús es Dios. Mándame ir a ti caminando sobre las aguas, que yo tenga el mismo poder que tú tienes sobre las aguas. Hermanos y hermanas, ¿hasta dónde llegamos nosotros a veces? Está entusiasmado, está emocionado por lo que ha visto, hermanos y hermanas. Nos pasa a nosotros en la vida. Nos emocionamos con las cosas de Dios. Cuando decimos, caramba, aquel estaba enfermo y se sanó. Aquel estaba en el vicio y fue al retiro y se convirtió en una buena persona. Nos entusiasmamos, nos emocionamos. Nos libera eso de la flaqueza, nos libera eso de la debilidad. Hermanos y hermanas, eso es lo que vemos aquí con Pedro, que tenemos que tener presente en lo que estamos viendo y en lo que estamos reflexionando, hermanos y hermanas, ¿no? Importante que nosotros veamos, esto es solo el poder de Dios. Y Jesús lo complace. Y Jesús lo permite. Y si Dios en Jesús lo permite y lo complace, enseñanza tendrá. Ejemplo y valor de testimonio y de lección para ti y para mí tendrá, como lo fue para Pedro y también para los discípulos que estaban desde la barca viendo lo que estaba pasando allí. Y por eso es que Jesús le permite, hermanos y hermanas, a Pedro participar de ese poder. Pedro está entusiasmado, versículos 28 al 29. Ahora viene esa flaqueza, hermanos y hermanas. Sálvame. Por lo menos acudió a Él. Ahí está la flaqueza. Señor, sálvame. Y Jesús, en la súplica, lo asegura. Lo asegura. Extiende la mano. Dice la palabra de Dios. Ahora, lo reprende también. Versículos 30 al 31 que leímos. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué se nos va la fe en la travesía de la vida al enfrentar dificultades sabiendo que quien nos envió está con nosotros? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué nos hundimos? Poca fe. Vacilamos. Un día creemos, otro día no creemos. Eso es lo que señala hoy la palabra de Dios. Vamos a concluir. Hermana, texto precioso. Texto que nos levanta el ánimo para enfrentarnos a lo que sea. Pero tiene, hermanos y hermanas, más fuerzas de las que él se imagina. Y si es enseñanza para nosotros lo que ocurrió caminando sobre las aguas, quiero que sepas que también tú y yo tenemos más fuerza de las que pensamos. Por nuestro bautismo, por nuestra confirmación, porque confesamos y nos arrepentimos de los pecados en el nombre de Dios, por la unción que hayamos recibido en caso de que seamos enfermos, por la bendición que recibiste en ese matrimonio sacramental, por la comunión
cuerpo y sangre de Cristo que recibo desde aquella primera comunión. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Tenemos más poder del que pensamos en el nombre de Dios. Más presencia de Dios que la que pensamos. Ese entusiasmo de Pedro es válido porque entusiasmo viene de una palabra griega que significa tener algo de Dios. Entusiasta. Alguien que tiene algo que viene por parte de Dios. Por lo tanto, Pedro tiene más fuerza de la que él se imagina, hermanos y hermanas, pero no cree en el poder de Dios que existe en él. Como muchos de nosotros no creemos en el poder de Dios que existe en nosotros porque estoy bautizado, porque comulgo, porque tengo la confirmación y los dones del Espíritu Santo conmigo, porque tengo el perdón de los pecados y la gracia santificante del sacramento de la confesión, la unción de los enfermos que está conmigo y ha penetrado ese aceite santo, mi tejido, para llegar no a la superficie, al interior de donde se origina todo mal. Piensa sobre eso, porque así es que se actualiza la propia palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, no cree Pedro en el poder de Dios que existe en él al enfrentar, hermanos y hermanas, las dificultades de la vida. ¿Qué nos pasa igual a nosotros? Hay una fuerza del Espíritu Santo. Esta palabra hoy nos recuerda que existe en nosotros y que actúa, hermanos y hermanas, mediante la fe. La fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros, y el Espíritu Santo es la presencia de Cristo actuante en nosotros, actúa por la fe. Hay que tener fe. Pero si no profesamos la fe de palabra y obra, no vamos para ningún sitio. Si no profesamos la fe de palabra y obra, no vamos para ningún sitio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Palabra memorizada. Qué bueno. Y la obra. Las obras de que tú crees. El testimonio de que tienes fe. O el testimonio que vamos a recibir es de me hundí, me confundí, me llené de temor, me paniqué, me paralicé siendo cristiano, no vi soluciones, entonces me di a la bebida porque no encuentro soluciones, entonces golpeé porque me desesperé, me frustré, es más, intenté quitarme la vida tomando pastillas. Fe que se proclama por palabra, hermanos y hermanas, por obra. Eso está en el versículo 32 de hoy, hermanos y hermanas. Subieron a la barca, cesó el viento. Amén. Solución. Y los que estaban en la barca se postraron. El que se postra delante de Jesús es porque lo reconoce como su Señor, amo y dueño, ¿no? Ante Él diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa es la profesión de fe. Los discípulos creyeron, se postraron, lo aceptan, es Jesucristo, tenemos que tener fe en Él, creemos en Él, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nos hundimos, hermanos y hermanas, en la travesía de la vida por miedo y por incredulidad ante las dificultades, sean cuales sean. Hermanos y hermanas, Jesús, escucha, no nos abandona a nuestra suerte. Ahí les dejo esto, resuélvanse como ustedes puedan. Eso no fue lo que le dijo a Jesucristo a los discípulos cuando les dijo, vayan en la barca, suban a ella, embárquense y de aquí vayan a la otra orilla, que yo los alcanzo. Él no los dejó a su propia suerte. Tal vez los discípulos pensaron, nos dejó a nuestra propia suerte, el viaje es largo, nos va a coger la noche, ¿cómo va a llegar él después? ¿A qué hora va a llegar? Mira para allá lo que ha pasado. No, él no hizo eso, no los dejó a su propia suerte, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que nosotros seguimos sin conocer a Jesús, sin reconocer a Jesús. Y lamentablemente muchos de nosotros todavía lo seguimos confundiendo con un fantasma. O sea, con un espíritu de por ahí. Con algo que es del cielo. Como que eso es Dios. No, tiene que haber profesión de fe. Jesucristo no es un fantasma. Y tú no puedes decir que es una presencia que viene de vez en cuando. No. Es con convicción y es con seguridad. Hermanos y hermanas,
finalmente el Evangelio termina positivo. Ha pasado muchas cosas bonitas, pero el Evangelio nos da testimonio al final de que cuando tú crees, ocurren las cosas de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira cómo termina el Evangelio cuando llegaron a la orilla, cuando fueron al destino que tenían que llegar. Mira lo que sucede para los que creen, para los que tienen fe. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron a todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, tipo hemorroides, hermanos y hermanas. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. ¿Por qué? Porque le reconocieron como el Señor. Porque le reconocieron a Jesucristo el Señor. Amén y amén, hermanos y hermanas. Ahí tenemos nosotros. ¿Qué evangelio? Este evangelio a mí me fascina. Es de bendición para estos momentos difíciles que estamos viviendo. Terminamos, hermanos y hermanas, en oración junto al salmista. Hoy la iglesia nos sugiere el Salmo 101 como una oración que tenemos que hacer en el día de hoy. Es el salmo de la oración de un afligido, la oración de un enfermo abandonado, bien a tono con el Evangelio, o para los momentos en que nos sintamos que estoy enfermo y Dios no está conmigo, que estoy en problemas y no está la presencia de Dios. Oremos. Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelve tus oídos hacia mí el día en que te invoco. Apresúrate en responderme. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros, mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Y a ti, hermanos y hermanas, que te vaya bonito, siempre que todo cuanto tú hagas junto a los tuyos sea para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.